crónico lateral, ¿verdad? La información de tipo dolor y temperatura primero tiene que ser recibida por los receptores que le corresponden a cada uno. Entonces están los nociceptores, ¿qué pasó? Los nociceptores en el caso del dolor, los nociceptores, y en el caso de la temperatura, los termorreceptores. Ellos llevan su información a través de diferentes fibras. Recuerden que la fibra es el tipo de axón por el cual va a viajar esa información. En el caso de los termorreceptores, el frío, ¿verdad? El frío va a viajar por fibras tipo A delta, ¿verdad? Y el calor va a viajar por fibras tipo C, C de calor, así me lo aprendí yo. En cuanto al dolor, también hay dos tipos de dolor. El dolor agudo, ¿verdad? Ese que sentimos cuando nos puyamos con una aguja, cuando nos quemamos con el lugar de las arepas o con la plancha, etcétera. Ese viaja a través de las fibras aguda a delta, ¿verdad? Y el dolor crónico viaja a través de las fibras C. Si se fijan, es igual en ambos lados. Yo me aprendí las fibras C como C de calor y C de crónico. Ahora, a partir de estas fibras, esta información va a viajar hasta el asta dorsal de la médula espinal. Hasta acá. Hasta dorsal de la médula espinal. ¿Verdad? Desde allí, desde el núcleo que les corresponde, el fascículo espinotalámico lateral va a cruzar la línea media y va a ir hacia el cordón blanco lateral del otro lado. Es decir, si yo estoy llevando información de dolor del brazo o de la mano derecha, ¿verdad? Se va a cruzar al lado izquierdo y va a viajar por el lado izquierdo de la médula espinal. Va a subir y 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 a subir hasta llegar, hasta llegar a el famoso núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y desde el tálamo, lo voy a hacer más para acá, para arriba, va hacia la corteza somatosensitiva primaria. Se supone que eso es un cerebro. Hacia la corteza somatosensitiva primaria, donde se va a procesar. Y ya todos sabemos que la corteza somatosensitiva primaria está en el giro postcentral del cerebro. ¿Qué es importante entender del fascículo espinotalámico lateral? Uno, la información que lleva, que ya dijimos que era dolor y temperatura, ¿verdad? Segundo, las fibras a través de las cuales viaja esa información, que son, en el caso del dolor agudo, fibras A delta, quiere decir que son fibras, les explico eso. Las fibras se dividen en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Van en orden de diámetro, van en orden de tamaño y de mielinización. Quiere decir que las A alfa son las más grandes y las más mielinizadas. Y las A delta están dentro de las grandecitas, pero son menos grandes que las anteriores y además están menos mielinizadas que las anteriores. Por lo tanto, la información viaja más lento que en una fibra A alfa o en una fibra A beta, por ejemplo. Las fibras C son las más pequeñitas, o sea, son los axones más pequeños, más finitos, y son los menos mielinizados o incluso amielinizados. Eso quiere decir que la información va a viajar de una forma bastante más lenta en comparación con las fibras tipo A. ¿Por qué es importante esto? Porque eso quiere decir que, por ejemplo, el calor que viaja por una fibra tipo C se tarda más tiempo en llegar a, a subir, por así decirlo, que el frío que viaja por una fibra tipo A delta. Igual, eso quiere decir que el dolor se tarda más en llegar que la presión que viaja por una fibra A beta.
Y esa es la base de la susodicha y la dichosa teoría de la compuerta. Ajá, ay, dolor y temperatura. Otra cosa importante es que es el cruce del fascículo, que ocurre en el mismo segmento medular. Eso quiere decir que si ocurre una lesión de la médula espinal, ¿verdad? Eh, Se va a perder la sensación de dolor y temperatura del lado contralateral. ¿Por qué? Porque él se cruza en la médula espinal. ¿Sí se entiende esa parte? Así quedamos. Ah, bueno, Andrea sí respondió. Pero digan con voces porque yo estoy compartiendo la pantalla y no puedo leer lo que escriben en el Meet, ¿verdad? Vamos a tener una pérdida del dolor y de la temperatura del lado opuesto del cuerpo. Es decir, ya va, denme un chance. Ajá. Y se va a perder la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. Por ejemplo, voy a borrar esto porque ya quedó grabado. Este, no sé, mi intento de hasta de médula, ¿verdad? Aquí está, este es el ganglio dorsal de la raíz dorsal del nervio. Ok, voy a hacer una persona se lesiona, ¿verdad? El lado izquierdo de la médula espinal. Desde, mm, desde T4 hacia abajo. Es decir, de T4 hacia abajo la persona tiene la mitad izquierda de la médula espinal dañada. Ah, ajá, yo la busco. La información de dolor o de temperatura viajaría de la siguiente manera. Del lado izquierdo, del lado que está dañado. La información vendría por el nervio hasta el ganglio dorsal. Desde allí va al núcleo que se encuentra en el asta posterior de la médula izquierda y cruzaría hacia el lado derecho. ¿Puede o no puede subir la información del lado izquierdo? Sí, ¿Por qué? porque se cruza. Exactamente. Ah, pero ¿y si viene la información del lado derecho? Así, Ah, no, ahí no, porque el problema está del lado izquierdo. exactamente. Entonces, el ascensor que se daña sería el ascensor opuesto a al otro. ¿Y si la lesión fuera en la corteza? Ay, no, qué cerebro tan feo. No sé dibujar un cerebro. Lo voy a hacer así. Médula y cerebro. Si el lado izquierdo de la médula está dañado, ya dijimos que se va a perder la sensibilidad del lado contrario. Pero, ¿y si fuera el cerebro el que está dañado? ¿De qué lado se pierde la sensibilidad? Si es del lado derecho sería del lado izquierdo que se pierde la sensibilidad, ¿no? ¿Ya va cómo? O sea, dependiendo del lado derecho o del lado izquierdo.
Si se lesiona el cerebro del lado izquierdo. Bueno, el problema va a ser en en el derecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate lo que te dijo Andrew, que lo que va para arriba se cruza. Pero eso se cruza en la médula, no en el cerebro. Ah, bueno, sabrá Dios. Vamos a hacer todo el camino para que vean en dónde estaría el problema. El cerebro, feíto, pero ajá. Pues ya, porque me dejaste loca. Te lo envié, pero no. Porque así se cruza en la médula. Ujú. Pero igual el cerebro recibe la información cruzada. ¿Sería ipsilateral? Pero no Ya vamos, entiendo. ya vamos a ver. Ujú. El Michelle, ya dolor, vamos a ver. Dale, explicar el esto- recorrido. ya voy. Esto es de, ¿cómo es la cosa? Esto es derecha y esto es izquierdo, ¿verdad? El dolor viene del lado izquierdo de nuestro cuerpo hacia el asta posterior izquierdo. Se cruza hacia el cordón blanco Claro, porque sube cruzada igual. exactamente, sube hacia el cordón blanco contralateral y sube y llega hacia el ¿Verdad? cerebro Sube cruzada. Es que estaba pensando solamente en la médula. derecho. Entonces, la información del lado izquierdo se percibe normal porque llega al cerebro derecho. Si el que está lesionado es el cerebro izquierdo, supongamos, la información del lado izquierdo no importa, yo la voy a seguir sintiendo porque la información del lado izquierdo de mi cuerpo va a llegar al lado derecho de mi cerebro. Si viene del lado derecho, va a pasar lo contrario. Vengo, me cruzo al lado izquierdo, el lado izquierdo de la médula está bien, va a subir la información, pero se va a conseguir con un cerebro izquierdo que no funciona. Entonces yo voy a perder la sensibilidad del lado derecho, contralateral. Es importante esto porque en los otros fascículos, por ejemplo, en el espinotalámico, en el Goli Burdach, perdón, cuando la lesión es en el cordón, el daño es ipsilateral, pero cuando la lesión es arriba, el daño es contralateral. En este caso, en ambas condiciones y en ambos casos y en ambas eh, circunstancias, el daño va a ser contralateral. Si se daña la médula, yo voy a perder la sensibilidad del lado contralateral, la sensibilidad a temperatura y a dolor. Y si se daña el cerebro, también voy a perder la sensibilidad de temperatura y dolor del lado opuesto. Si por alguna razón, entonces, ya saben que si se daña la corteza somatosensitiva, yo voy a perder dolor y temperatura del lado opuesto. Y si se daña el cordón medular, yo voy a perder dolor y temperatura del lado opuesto. En ambos casos, del lado opuesto. Esa es la vía del espinotalámico lateral. Vamos ahora entonces con la vía de Gol y Burdach, la susodicha. No, esta la voy a hacer más para abajo porque es más larga. Ajá. La información que lleva el fascículo de Gol y Burdach es tacto epicrítico y propiocepción consciente. Cuando nos referimos a tacto epicrítico es, ajá, ya sabemos, al tacto fino, a saber qué es lo que nos está tocando, a diferenciar el lugar del resto de los lugares de nuestro cuerpo. Y la propiocepción consciente habla del estado de contracción y extensión de nuestros músculos, ¿verdad? Lo que viene siendo el tacto epicrítico va a viajar a través de las fibras A, A beta, si mal no recuerdo, ya lo voy a buscar. Mm, ya lo explico. Pero va a ser del mismo lado. Exactamente, si se lesiona el cordón posterior,
de la médula, yo voy a perder la sensibilidad del mismo lado. ¿Por qué? Porque la información del mismo lado no va a poder subir para después cruzarse. ¿Me explico? Ujú. Serían miembros inferiores por gol. Exactamente. Y serían miembros inferiores por gol. Porque lo que está por encima de la lesión va a seguir subiendo. Este, ay, va a poder seguir subiendo. Entonces yo voy a perder la sensibilidad ipsilateral por debajo del nivel de la lesión. Si fuese a nivel de T2, ¿qué sensibilidad voy a perder? La de verdad es la de miembros superiores. Solamente. No, ya va, porque a la de verdad es a partir de T4, ¿no? Ujú, Entonces también serían miembros inferiores. exactamente. Si la lesión es por encima de T6, que es en donde aparece Burdach, si la lesión es por encima de ellos, yo voy a perder la inervación o la sensibilidad del tacto epicrítico por debajo de la lesión. Es decir, que voy a perder tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y la voy a perder del mismo lado. Ahora, voy a borrar esto. Supongamos que la lesión es del lado izquierdo del cerebro. El trayecto sería información que viene del lado derecho, cordón posterior, asciende ipsilateral, se cruza en el bulbo y llega al lado izquierdo del cerebro. ¿En dónde perdería la sensibilidad? En el lado contralateral en el derecho. En el derecho. Sí. El lado izquierdo, por el contrario, va a llegar al asta posterior, cordón blanco posterior, asciende, se cruza y va a llegar a un lado derecho del cerebro que sí funciona perfectamente bien. ¿Y si la lesión es en el tálamo y no es en el cerebro? En el tálamo es, pero ya está cruzada porque no se cruces en el bulbo cuando se hace sinapsis con la segunda neurona que son las de cuneatus y gracili. Exacto. Entonces perdería la sensibilidad también contralateral. Contralateral. Porque en el Es- tálamo es el que está el Vicente Pérez, no sé qué verga, como decía. Exactamente. Entonces, a manera de resumen, ¿verdad? Los casos de la vía de Goli-Burdach, cuando la lesión es por debajo del bulbo, yo voy a perder la sensibilidad del tacto epicrítico del mismo lado del cuerpo. Si la lesión es por arriba del bulbo, yo voy a perder la sensibilidad del tacto epicrítico del lado contrario del cuerpo. ¿Y por qué tomo el bulbo como punto de referencia? Porque el bulbo es en donde se decusa la vía de Gol y Burdach y forman los lemniscos mediales. Eso es Gol y Burdach. Ya sabemos también que depende del nivel de la lesión, yo voy a perder la sensibilidad en miembros inferiores solamente, o en miembros superiores, o en las dos. Si la lesión es por debajo de T6, yo voy a perder la sensibilidad de los miembros inferiores. Si la lesión es por arriba de T6, yo voy a perder la sensibilidad en ambos miembros. Si No es, entiendo esto. acuérdense, ¿Cómo que ¿cómo? si perdí la sensibilidad del miembro? No escucho. Claro, porque Gol le da toda el cordón espinal y Burdage aparece a partir de T4, T6. Ujú. Esta es mi médula, ¿verdad? Aquí están mis miembros superiores y aquí están mis miembros inferiores. ¿Qué te ¿Qué parece? pasa? Sí. ¿Qué pasa? Que Gol, ¿verdad? Como les dije, va por el cordón posterior más medial. Voy a hacerlo así, ¿verdad?
Y como él lleva información de los miembros inferiores, él tiene que estar presente en todo el cordón espinal, porque va a recibir información abajo y la tiene que llevar para arriba. Mientras tanto, Burdach está en la parte más lateral o sea, del cordón posterior, del cordón blanco posterior, más lateral, más lateral, más lateral, más lateral. Ah, no, sino más lateral, pero aparece solo para la inervación de los miembros superiores. Entonces, fíjate que Burdach no está en toda la médula, pero Gol sí. Pero, Michelle, en el caso en el que obviamente haya lesiones o sea, obligatoriamente se tienen que lesionar Gol y Burdach o solamente se puede lesionar Burdach para los miembros superiores. Pero ¿en qué caso sería eso? Bertale, tiene que ser que la lesión afecte solamente la parte lateral del cordón posterior. Sí. Es decir, por ejemplo, en un corte transversal, ¿verdad? Tiene que ser, ustedes saben que el cordón posterior viene siendo esto y está dividido en dos. En O esta sea, parte que es medial, tiene que ser un traumatismo demasiado preciso. sí, exactamente. Aquí estaría, lo que estoy pintando de amarillo sería Gol y lo que voy a pintar de celeste sería Burdach. Para que eso pase, tiene que ser que la lesión afecte solamente este pedacito del cordón blanco posterior, sin tocar el medial. O sea, tiene que ser vaina. Verdad, pero no sé, qué loco. Creo que él puso un ejemplo así, Andrew, de Yo cuando me acuerdo. la tóxica, no sé si fue solamente del lado lateral o medial, no me acuerdo. Pero yo sé que era un cuchillo ahí que esa tóxica le había clavado. Ujú. Pero si se lesiona como tal, o sea, todo el cordón blanco posterior, ¿verdad? Depende del nivel en el que se lesione, Diego. Fíjate que si yo corto aquí abajo ese cordón, lesiono gol. Si corto aquí, 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 lesiono gol, pero Burdach sigue intacto porque no está en los niveles inferiores. Ahora, si yo corto aquí, se fregó tanto gol como Burdach. Por eso será que hay tantas personas que pierden la propia sección en las piernas. Porque es más fácil de dañar el gol. Exacto. Es más fácil que se afecte cualquier punto en el trayecto del fascículo de gol que el de Burdache que está más arriba. De todas maneras, ahorita yo cuando terminemos lo busco y les confirmo eso. No voy a hacer que yo esté aquí tirando una herejía y ajá. Vamos ahora entonces con las vías de ya lo que viene siendo los sentidos, el equilibrio. Ah, no, me faltan dos, me faltan los espinos cerebelosos. Eso es lo que te iba a decir, que eso me tienen a mí pensando en llorar. Porque, Dios mío. Ajá. Los espinos cerebelosos, recuerdan que está el anterior y el posterior. El anterior es el que se vuelve loco y se cruza y se le olvidó que iba para el cerebelo, entonces se cruza y se tiene que descruzar otra vez. Y el posterior es el que no se confunde, el que tiene todo claro en la vida y llega directamente al cerebelo, ¿verdad? Ellos ambos están encargados de llevar la información propioceptiva, especialmente lo que viene siendo la propiocepción que viene de los usos musculares. Por eso es que, o sea, es importante que lo mencionemos ahorita porque vimos lo de los usos musculares y todo ese reflejo, y todo ese reflejo involucra la vía de los espinos cerebelosos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestra médula, mentira, vamos a hacerlo, espero que se entienda. Ajá, ese es un músculo, se supone. ¿Sabéis? Yo Bueno, apenas me voy dando cuenta, porque es que yo no entendía. Yo creía que el órgano tendinoso de Golgi estaba en los extremos del uso muscular, pero eso hace que, obviamente, como dice el nombre, está en los tendones. Pero yo creía que el que controlaba el tono muscular en sí era el órgano tendinoso de Golgi. Que, o sea, sí, como que tiene que ver, pero son los extremos del uso muscular, que es exacto. donde llega la motoneurona gamma.
Ajá, ahí está el músculo, está el uso muscular. Vamos a hacer ahora la médula. El centro integrador de, como Nuestro dice, famoso centro integrador y vamos a poner aquí el cerebrito. Ujú. Y otra estructura importante que es esta que voy a poner aquí. ¿Sabéis que mejor no complico las cosas? va a ser que el cerebelo mueve. Sí, se supone que ese es el cerebelo, entiéndanme. Entonces, los fascículos espinocerebelosos, voy a comenzar con el anterior, que realmente el trayecto es el mismo, solamente que uno se tiene que descruzar. Asciende, lleva información de acá, de las fibras del uso muscular, hacia el cordón o el asta posterior de la médula espinal, porque es un estímulo sensitivo. Todo eso es la propiocepción, es parte de las modalidades sensitivas. Entonces llega hacia el asta posterior de la médula, hacia el núcleo que le corresponde y cruza, mentira, no cruza, y viaja al cordón blanco anterior de la médula. Por el cordón blanco anterior, él sube, ¿verdad? Al llegar a, vértela aquí, no me estoy acordando. No me acuerdo si es que él se cruza en la médula y sube cruzado y después se decruza, o es al revés. Ya vaya, les voy a decir. Aquí está. Ve el chiste. No lo dibujé. Bueno, yo estoy buscando y dice que es en la médula espinal. Ahora sí lo Dice, encontré, esto sí, es ocurre ahí. en la Ajá. comisura blanca anterior de la médula, de la médula antes de ascender por el lado contrario al de su origen. Y el segundo cruce es en el mesencéfalo. Exactamente. Entonces hace esto, va hacia el cordón blanco del lado opuesto, blanco anterior del lado opuesto. Al llegar al mesencéfalo, que no lo sé dibujar, voy a poner una M. Al llegar al mesencéfalo, se vuelve a su lugar original porque él va hacia el cerebelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante de esto? Que la información de los usos musculares, la información de la longitud de nuestros músculos, la información del grado de extensión de nuestros músculos, la recibe el cerebelo a través de los fascículos espinocerebelosos. ¿Para qué la tiene que recibir el cerebelo? Porque el cerebelo es el que se encarga de coordinar los movimientos y de la retroalimentación entre lo que yo estoy haciendo y lo que yo quiero hacer. El cerebro es el que se encarga de corregir los errores, de que, por ejemplo, necesito estirarme un poquito más para agarrar esto, necesito contraer un poquito más los músculos para que pueda hacer tal movimiento. Eso lo hace el cerebelo, obviamente con ayuda del resto de las estructuras del sistema nervioso central, con ayuda de los ganglios basales, con ayuda de los núcleos extrapiramidales, del núcleo olivar, del núcleo rojo, de el núcleo de la sustancia negra, pero lo que quiero que entiendan es que las aferencias del cerebelo son o vienen también de
de los usos musculares y de los órganos tendinosos. Por eso es que era importante esta vía, más que todo por los usos musculares y los órganos tendinosos. El fascículo espinocerebeloso posterior hace básicamente el mismo recorrido con la excepción de que él no se cruza en la médula, sino que él sabe siempre hacia dónde va. Quiere decir que él llega, ¿verdad? Desde del lado posterior, del asta posterior de la médula, y va hacia el cordón blanco anterior del mismo lado, porque tiene que ser del mismo lado, y asciende directamente hacia el cerebelo. Pero ambos llevan lo que viene siendo la información propioceptiva y del tacto protopático. El espinocerebeloso no viaja por el anterior, viaja por el posterior. Sorry, pero es lo mismo. Viaja así. Directito. Se va. Entonces, ¿qué quiero que quede claro de los tres que hemos visto, de lo que es el espinotalámico lateral, Golgi-Burdach y los espinocerebelosos? Espinotalámico lateral, que lleva información de dolor y temperatura, que él es contralateral, o sea que cualquier lesión, si es en la médula o si es en el cerebro, o si es en el tálamo, o si es donde sea, las manifestaciones van a ser contralaterales. Y que la información del dolor viaja por fibras tipo A delta y del frío viajan por fibras A delta y que el calor viaja por fibras C y el dolor crónico viaja por fibras C. En este caso, ¿verdad? Se me olvidó colocar, en este caso el tipo de fibra por el cual viaja la propiocepción y esa es, déjenme acordarme, No es lo que dijiste ahorita, la beta. no, las beta es tacto epicrítico y presión. ¿Qué? Pero propiocepción, o sea, la de los usos musculares y eso, si mal no recuerdo, viaja por las alfa, creo, ya les digo, por la... Ya, por Ajá, la por las A alfa. beta viajan tacto hipercrítico y presión. ¿Cómo? Tacto hipercrítico y presión, ¿por dónde es que viajan? Por las A beta. Tacto epicrítico y presión por las A beta. Dolor rápido y frío viajan por las A delta. Dolor crónico y calor viajan por las C. Acuérdense siempre de eso, C de crónico y C de calor. O Y sea, caliente, pues. dolor rápido, Eh, Dolor A rápido y delta, ¿no? temperatura fría por las A delta. Ajá. Y propiocepción, que es esto de lo que estamos hablando, los usos musculares, la longitud del músculo, la contracción, viaja por las A alfa. Es decir, es la información más rápida. La propiocepción. Ujú. También las motoneuronas alfa, son fibras tipo A alfa. O sea, la información que lleva la motoneurona desde el asta anterior de la médula hasta el músculo son axones tipo A alfa, o sea, rápidos pues, y bastante minimizados. Okay. En este caso, aquí lo de las lesiones sería, me voy a tirar una de Miguel porque esto yo no me lo sé al caletre, esto yo lo estoy entendiendo. Este, em, si se lesiona lo que viene siendo el fascículo espinocerebeloso
anterior o espinocerebeloso posterior, en ambos casos, este, vamos a tener una pérdida de la sensibilidad ipsilateral. Si es el espinocerebeloso anterior, creo que sería contralateral porque él se cruza. Sí, ajá. Si se lesiona el espinocerebeloso anterior, vamos a tener una pérdida de la capacidad propioceptiva del lado contralateral. Si se lesiona la médula. Si se lesiona el cordón espinal, en el transcurso del fascículo espinocerebeloso posterior, vamos a tener una pérdida de la propiocepción del mismo lado. ¿Qué sería esa pérdida de la propiocepción? No sé si ustedes se acuerdan yo no me acuerdo si eso era en sífilis, que eso es lo que da tabes dorsal. Creo que era la sífilis terciaria, algo así. Creo que era sífilis, que se lesionan los cordones posteriores de la médula. Ustedes saben que en el cordón posterior viajan tres cosas importantes, que lo acabamos de decir: viaja Gol, viaja Burdach y viaja el espinocerebeloso posterior. Entonces, ¿qué pasa? Como el espinocerebeloso posterior es el que le lleva esa información del grado de contracción de los músculos al cerebelo, para que el cerebelo lo regule, como esa vía está dañada, el cerebelo no se entera muy bien de lo que está pasando en nuestros músculos. Entonces, esa regulación del grado de contracción, de que si yo muevo un poquito más para acá, de que si extendemos un poquito más, de que si extendemos menos, se va a ver afectada. Y recuerdan que propiocepción es como que la capacidad de nuestro cuerpo de ser consciente de su posición en el espacio. Entonces, como yo pierdo esa capacidad, la persona no, o sea, va caminando, pero no es consciente de su caminata. Entonces, caminan durísimo para poder ubicarse en el espacio al escuchar el sonido de los pasos. Y creo que son los que también caminan como con los talones. Sí, no me acuerdo si es con los talones, pero sé No que era es la como marcha una que era marcha. tipo borracho, ¿no era esa? Esa es si se La daña el ataxia. cerebelo, que esa es la ataxia, como dice Andrea. En Pues el no caso tiene de nada que que se ver dañe con el esto, ¿verdad? cerebelo, ¿ah? No tiene nada que ver con esto. No. O sea, en el Mm. caso de que se dañe el cerebelo como tal, o sea, la estructura del Eso cerebelo, es síndrome cerebeloso. exactamente. Yo también voy a tener síntomas relacionados con la marcha, dependiendo de qué parte del cerebelo se lesione, que eso también lo vimos en neuro. Pero si se lesiona la parte a donde llega la marcha, que serían los núcleos interpuestos, ¿verdad? Sí, que serían los núcleos interpuestos. Esa persona va a tener también dificultades para el equilibrio, va a tener dificultades para caminar de manera, mantener la postura, porque la información del grado de contracción de mis músculos o la respuesta que pueda enviar el cerebelo va a estar afectada. Entonces voy a tener problemas con la marcha. Los núcleos interpuestos formado por el emboliforme y otro ahí. Y el globoso y el emboliforme. Si la Y ahí lesión del cerebelo es en la parte del vérmix, en la parte más medial, que es donde está el núcleo de fastigio, lo que voy a tener son problemas de postura, del equilibrio, de lo que es el tronco. el vestíbulo cerebeloso también. Ujú. Ver El mis fascículo espinocerebeloso llega no al fastigio, si mal no recuerdo, llega es a el nódulo y el flóculo, que es la parte vestibular del cerebelo. O sea, esto, pues, para que, por si acaso, que eso también lo puso Miguel en también sí, lo de las divisiones funcionales, que el los vermis. pedúnculos cerebelosos internos y el vermis forman el espino cerebeloso ventral y los pedúnculos cerebelosos externos son los que van a formar el espino cerebeloso dorsal. Ujú. Ahí estaría, este que puse aquí abajito es la parte del nódulo, este es el nódulo y este es el flóculo, que forman el lóbulo flóculo nodular, que es la parte vestibular, o sea, el Junto con el archicerebelo, pues, vermis. junto con el archicerebelo. La parte del núcleo broma.
núcleo de Fastigio, núcleo, el complejo interpuesto, ¿verdad? Y el núcleo dentado. El núcleo dentado es lo que conforma el neocerebelo. Es la parte del cerebelo que se conecta con la corteza. Y es la parte del cerebelo que va a coordinar los movimientos finos. Entonces, cuando esa parte del cerebelo es la que está afectada, yo voy a perder una gran parte de la capacidad de motricidad fina, es decir, de ejecutar movimientos delicados, como escribir, como tocar un instrumento, peinar, bueno, sí, peinarme, porque peinarse es una secuencia de movimientos que también está a cargo del cerebelo. Luego vamos entonces a, ahora sí los sentidos, ¿verdad? Ya no me falta. Mm, Ya va, déjenme ver algo. Mm, ¿Ustedes entienden por casualidad cuando él dice, eh, ¿cómo es yo? El sistema motor lateral de la médula y el sistema motor ventral de la médula. Verdad, yo leí eso, pero ya va. Que no me acuerdo bien, porque está conformado por los sistemas, que si el vestíbulo no sé qué y esas cosas. Ajá, porque es que acá él colocó, ¿verdad? Yo lo escribí. Dice, el sistema motor lateral está representado por la fibra corticoespinal y rubroespinal, y el ventral por el vestíbulo retículo espinal. Pero él decía como que el lateral se encarga de los movimientos tales y el ventral se encarga de los movimientos tales. Sí. Pero, porque yo tengo que preguntar. Sí, la clase sí. Ujú. Bueno, voy a ir, de todas maneras, voy a ir buscando lo de los sentidos. Con visión. La de la visión es más o menos sencilla. Lo voy a ir haciendo mientras tanto, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿verdad? Tengo notado que dice que el sistema cortico-rubroespinal actúa como una vía accesoria para transmitir señales relativamente diferenciadas de la corteza motora hasta la médula espinal. Entonces está lo de los fascículos corticoespinal y rubroespinal, que pertenecen al sistema motor lateral de la médula, y el sistema vestíbulo retículo espinal, que ocupa una porción mayor, pero no sé, ¿verdad? Si eso tiene que ver como que los músculos axiales, distales y eso. Ujú. Mm, Ajá. Vamos a empezar entonces con lo que va a ser la vía visual. Y lo voy a comenzar desde el ojo y el ojo. ¿Por qué desde aquí? ¿Por qué desde el ojo? Porque desde una vez tenemos que entender, ¿verdad? Que el ojo tiene algo que se llama campo visual, que es, digamos, el área del espacio que es captada por cada porción del ojo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un campo visual, esta viene siendo, voy a poner aquí como que la nariz, para que se entienda que la parte más medial de nuestro ojo, ¿verdad?
viene siendo el campo visual nasal, porque está mirando a la nariz, ¿verdad? No había visto el dibujo. Y la parte más lateral de nuestro ojo viene siendo nuestro campo visual temporal, porque está como mirando para el oído, que ajá, ya todos sabemos que el oído está en el hueso temporal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que la luz va a llegar, va a atravesar nuestro sistema de lentes, va a atravesar la córnea, va a atravesar el cristalino y va a llegar hasta las células ganglionares que están en la retina, ¿verdad? En la capa, ya se me olvidó, en la capa nuclear interna, ¿no? No sé, en estudio que me hicieron. Nuclear interna. Mm, la capa, no, la capa ganglionar. O sea, yo iba a decir, porque tiene varias capas, pero no sé. Sí, tiene la capa, mentira, bueno, era, primero tenía que nombrar la otra. Primero tenía que nombrar, la voy a poner aquí así. Sería la capa nuclear externa, que es en donde están las células fotorreceptoras, que es donde están los conos y los bastones, ¿verdad? Desde allí va a pasar a las células ganglionares. Y las células ganglionares van a formar el nervio óptico, Óptico. ¿verdad? Esa mitad sí no me gustó. El nervio óptico, lo voy a hacer así, pero ya, vamos a ver cómo hago para que... Ya va, eso que está en la capa ganglionar. ajá. Ajá. Son en la capa ganglionar están las células ganglionares, que las células ganglionares son las que van a formar sus axones, van a confluir y van a formar el nervio óptico, que sería el segundo nervio craneal, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un nervio óptico del ojo izquierdo y un nervio óptico del ojo derecho, ¿verdad? Sería aquí, nervio óptico, y aquí, nervio óptico, ¿verdad que sí? Ahora ellos van a ir, van a pasar por todo lo que va a ser el yugo, no, por ahí no pasa. Sí, pasan por debajo del yugo esfenoidal, ¿verdad? Y van a formar el susodicho, que no sé cómo dibujar bien, el susodicho quiasma óptico, ¿verdad? Será así. Del quiasma óptico van a ir unas fibras que se llaman radiaciones ópticas hasta la corteza visual primaria. Aquí voy a poner el cerebro. Ya va, ¿de qué ama óptico sale la qué? Radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas Ajá. hacia Que la son corteza visual primaria que está en el occipital. en el... broma, ¿qué pasó? Que está en el lóbulo occipital. Lo estoy haciendo así como que esto es frontal, esto sería parietal, esto es occipital por si acaso, porque no sé dibujar. No he visto mi Entonces, dibujo. ahora, ¿qué es importante? La vía es esa. La vía es células fotorreceptoras, células ganglionares, nervio óptico, quiasma óptico, radiaciones ópticas, corteza visual primaria. Esos son los pasos de la vía visual. Ahora, ¿qué es importante? Lo que ocurre dentro del trayecto de los axones de la vía visual. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, nosotros tenemos un conjunto de axones que está en la cara medial del ojo, que son las que reciben información del lado medial del ojo, obviamente. Pero ¿por qué no marcó? Estas fibras
¿verdad? Del lado medial de nuestro ojo. Ay, este dibujo está muy feo. Voy a borrar esto. Voy a quitar esto. Lo voy a hacer. A ver si me está. Bueno, se ve más decente. Ujú. Las fibras del lado medial del ojo, que se llaman fibras nasales, van a entrar, forman el nervio óptico y en el quiasma óptico ellas se cruzan y van a ir a la cintilla óptica del lado opuesto, ¿verdad? Mientras que las fibras que forman el campo visual temporal no se van a cruzar, sino que van a viajar siempre dentro de su mismo lado. Es decir, esto es derecho y esto es izquierdo. Las fibras nasales del lado derecho, estas, ¿verdad? Del lado derecho, van a percibir la información visual medial del lado derecho, pero se van a cruzar y la van a llevar al lado izquierdo del cerebro, ¿verdad? Las fibras nasales del lado izquierdo, o sea, estas azulitas, van a percibir la información del campo visual nasal del lado izquierdo, pero se van a cruzar y la van a llevar hacia el cerebro del lado derecho. Mientras que las fibras... Pero no ¿Ah? entiendo eso lo de nasal y medial. O sea, lo nasal que percibe lo del medio. O sea, tu campo. Sí, lo más medial, lo que está más pegado a la nariz. Ah, Por ya eso te se digo. llama nasal, pues. Pero nasal y medial es lo mismo. Ujú. Ajá. Mientras que las fibras temporales que perciben como que lo que está más lateral, ¿verdad? Que son las amarillitas, ellas no se cruzan. Entonces, la información del ojo izquierdo va a llegar al cerebro izquierdo. Y del ojo derecho va a llegar al ojo derecho. Sí se entiende esa parte. Sí, o sea, la parte medial del ojo derecho va a llevar la información al cerebro izquierdo y o sea, el lateral lo va a dar al mismo lado del cerebro. Ujú. Entonces, vamos a aplicar eso. Si yo corto aquí, si yo corto ahí, ¿dónde voy a perder la visión? Del lado derecho. O sea, no, ya va. Del, Acuérdense, dígame cada campo visual. de ambos, porque el derecho, o sea, el ojo, la parte medial del ojo izquierdo va a llevarlo al derecho, entonces Ujú, se va a afectar. Y exactamente. Yo voy a perder la visión. Voy a perder la visión del lado medial. Voy ajá, a eso. perder la visión del lado medial del ojo izquierdo. Esta la voy a perder porque fíjense la ruta. Lo corté, ¿verdad? Y voy a perder la información del lado temporal del mismo ojo derecho. Ya, ya, es que yo dije, no, de los dos ojos, pero o sea, sí es de los dos ojos, pero en los diferentes campos. Exactamente, exactamente. Ahora, si yo lo corto Pero aquí, sí, me imagino que sí es más próxima, bueno, ahí sí, yo creo que está jodido todo. Todo, eso que te iba a decir, ciego. fíjense bien, si yo corto ahí, voy a perder la información, eh, voy a perder la información lateral
Del lado derecho voy a perder la información lateral, Del lado izquierdo del lado izquierdo y voy a la, perder la información medial. del lado derecho y del lado izquierdo. Y me imagino que si es más proximal, todo aplicaría al mismo lado de lo... No, pero igual lleva la información en el cerebro. Pero no sé si Exactamente, igual va a aplica ser lo cruzado. que... Sí. Siempre va a ser, fíjense esto, el campo visual nasal siempre va a ser cruzado. En campo visual lateral va a ser siempre ipsilateral. En cualquier parte de acá, fíjense esto, si yo lesiono aquí, se va a dañar el campo visual de este lado y el campo nasal contralateral. Si yo lesiono aquí, va a ser el campo lateral del mismo lado y el campo medial contralateral. La lesión del campo temporal siempre va a ser ipsilateral y la lesión del campo nasal siempre va a ser contralateral. Eso es lo que se llama hemianopsia. Hemianopsia. Qué verguero. Y yo honestamente no sé si él vaya a poner eso en el examen, pero tiene cara de que sí. Pero igual también ayuda a entender más. Exacto. O sea, tiene cara de que va a poner algo así o va a poner algo como lesión en el cordón espinal o lesión a nivel de la corteza cerebral. Si un niño de Acapulco o un fármaco ahí, que ya a mí me tiene ya mamá con los fármacos. Pero Dios mío, sí. Uy. Lo peor del caso es que pone un agonista de no sé qué cosa y yo no sé ni qué, ni cuál es ni qué es la otra cosa. Ajá. Ah, esto es otra cosa, que es parte de la vía, pero no se los había dicho, se me había olvidado. Una vez que la información visual llega a la corteza visual primaria, que está en el lóbulo occipital, ¿verdad? Hay unas fibras que van a ir al lóbulo temporal y unas que van a ir al lóbulo parietal, ¿verdad? Las Wow, fibras wow. que van a ir... Ay, ya va. Las fibras que van a ir, eso yo lo tengo, es en neuro. Las fibras que van a ir al lóbulo parietal, si mal no recuerdo, son las que nos indican eh, si el objeto está en movimiento o no. Y las que van al lóbulo temporal son las que nos indican, las que nos permiten como que asociar al objeto con algo que ya sabemos. O sea, por ejemplo, Sí, saber que una almohada es una almohada. sí, eso lo explicó Andrés y que no podíamos asociar nada que no conocíamos. Pero sí, nosotros sabíamos que era una llave porque ya hemos visto una llave. Ujú, exactamente. De todas maneras, eso, ¿cómo se llama? Se los paso ahorita porque no me acuerdo cuál es la temporal y cuál es la parietal. Pero Miguel puso en la diapositiva que yo lo tengo aquí anotado, ¿verdad? Que es, hay una vía magnocelular y una vía parvocelular. La vía magnocelular se encarga de decirnos o de determinar el movimiento de las cosas y la vía parvocelular es la que se encarga de determinar los colores, la forma y eso. Ya, ¿cómo? Él La colocó parvocelular. ¿Qué hace la parvocelular? que identifica los colores y la forma de los objetos. Pero creo que lo está colocando es, ¿verdad? Como que unas neuronas que están dentro de la misma corteza visual primaria. Ya lo voy a buscar. Ay, Dios, son las 5:30, ya me tengo que bañar. No entiendo un coño. Ya lo voy a buscar, yo, cálmate. Yo siempre que abro el micrófono es como si te estuviese gritando. Eh, cor- ah, porque él dijo que la corteza visual tenía varias capas, ¿verdad? No sé, no he llegado ahí. Mm, visual primaria. No. Sí, viste, esa es la que dijo que tenía 6 capas. Que le pregunté, que se preguntara a todo el mundo y nadie sabía. La que hizo Cortex. Ajá. Tiene 6 capas.
¿verdad? Mm, Esto es lo que yo les estoy diciendo, lo de la vía ventral y la corriente dorsal, pero ya voy a buscar bien cómo es la cosa. Voy a buscar mejor a ver. Danilo puso en el grupo que magno, movimiento y profundidad, y parvos a colores, contorno y forma, y que la 1 y 2 es magno, y la parvo son 3 4 5 y 6. Y eso, Entonces sí, tiene que ver con las capas de la corteza visual. Entonces sería que la información que llega a la corteza visual, a la capa uno y 2 se encarga de dejar el movimiento y la profundidad. Y la información que llega a las otras capas, de la 3 a la 6 son los colores, la forma, el contorno y todo eso. y también dijo que ipsilateral son 2 3 y 5. Ay, ¿cómo así ipsilateral? O sea, me imagino que información del mismo lado, no sé. Ah, esto fue lo que puso Miguel, ¿verdad? Esta imagen yo la conozco. Sí, esa la explicó al final. Ajá, según esto, estas serían las 6 capas de la corteza visual primaria, ¿verdad? Ah, ya entendí, creo. Si se fijan, lo del campo nasal, ¿verdad? Que es lo medial, llega a la uno y a la 2. No olviden, no es eso. Tiene 6 capas. Ah, ya me faltó nombrar algo en la vía visual del chiste. Ya ahorita se lo vuelvo a hacer. Bueno, le voy a sacar captura a esto para que, ajá, por si acaso. En la vía visual se me olvidó, ¿verdad? Que la cuestión es, ¿qué salió? Que la cuestión es, ¿qué pasa? Que la cuestión es, ¿verdad? Ajá, células ganglionares, voy a abreviar. Células ganglionares, nervio óptico. Del nervio óptico, la información va a ir hacia el núcleo del cuerpo geniculado medial. De allí a la corteza visual primaria. No es el lateral. Sí, al medial llega la audición, perdón. Sí, porque me acuerdo que cuando Nicole y yo estábamos hablando de eso, dijimos como que debería ser al revés, ¿no? Porque ajá, los Ajá, oídos eran laterales. exacto. Ah, De ahí a la corteza visual y de la corteza visual, ajá, ya saben, una que es para el temporal, a la corteza temporal, y una que es para el parietal, y ya yo les voy a decir cuál era cuál porque no me acuerdo. Este, ahora sí, ahí sí está completa la vía. Otra cosa importante de la vía, de lo que vienen siendo las vías visuales, es el reflejo motor, el de Edinger-Westphal, que la vía de ese reflejo es la explicación, vamos a decir así, del por qué cuando nosotros ponemos luz en la pupila, ella se contrae para regular el paso de la ya, luz. cómo se llama el reflejo? Se llama reflejo motor y consensual. A eso es cuando te ponen una linterna así que se te pone chiquito el ojo. Ajá. La linterna, supongamos que yo se la voy a poner a este ojo, Eso sí es fastidioso. ¿verdad? La información va a llegar al mesencéfalo, obviamente va a llegar por el nervio óptico, no vamos a hacer todo de ahí va a ir por el nervio óptico,
del nervio óptico va a llegar al núcleo pretectal que está en el mesencéfalo. Y si se recuerdan, en el mesencéfalo también está el núcleo parasimpático del oculomotor, que es el famoso núcleo de Edinger-Westphal, ¿verdad? Eh, Ah, sí, eso es- es del tercer par. ajá, ese núcleo va a recibir señales, el núcleo pretectal, perdón, le va a enviar señales al núcleo de Edinger-Westphal de ambos lados, no solamente del lado que recibió la información, sino también del otro lado. Por eso es que a partir del núcleo de Edinger-Westphal, las fibras del oculomotor, ¿verdad? Van a contraer las pupilas no solamente de un lado, que fue el lado al que yo le puse la linterna, sino también del otro lado. Por eso es que se llama consensual, porque ¿cómo es? Hace miosis la pupila del otro lado al que yo le coloqué la linterna. O sea, Pero es es un por cuerpo. eso, porque el núcleo pretectal le envía información no solamente al de Edinger-Westphal del mismo lado que recibió la linterna, sino también del otro lado. Entonces lo normal sería que cuando yo le ponga una luz a un ojo, el otro también haga miosis. Lo normal. Si no lo haces porque hay un problema en la corteza. No, No, si no ¿Sabes lo qué hace pensaba porque hay un yo? problema en el mesencéfalo. Que pensaba que cuando vos le ponías la luz a un ojo, obviamente se ponía uno miótico y el otro se ponía midriático. Y esa persona con un tumor en el mesencéfalo. Ay, no, sí, qué me coño. Bueno, ajá, los dos se ponen chiquitos, Sí. ¿verdad? sí. Ajá. Mierda. Entonces, de la vía óptica, eso. Podría preguntar, por ejemplo, en el quiasma óptico se decusan ambas fibras de los campos visuales y ya saben que eso es falso porque solamente se decusan las fibras nasales. Ya. Vamos a hacer, déjenme responder. Ay, me están pasando, bro, y no sé qué, no puedo leer. ¿Quién es Aldair? Un amigo de mi amigo. Va a ir a una Tiene, fiesta. tiene nombre de árabe. Sí, ajá. Pero él no se llama Aldair, o sea, él se llama César, pero Aldair es su segundo nombre. Y nadie se acuerda de César. No debe ser al revés. Debería ser al revés, pero por alguna razón ninguno nos acordamos de César. Ajá, vamos a hacer la vía auditiva. Que esa me gusta. Ay, no, explicaba la nariz, la coña esa. Ah, la nariz. Ajá. Esa Todavía es un falta, poquito. Diego. Ajá. ¿Y qué la coña esa? ¿Por qué le hablé contigo? Porque odio nariz, odio. ¿Por Es como aburrida, qué? como insuficiente, no sé. ¿Cómo Pero es sí suficiente? es fácil Solamente que tú tienes buenos recuerdos de primer año. sí, y fue nuestra primera exposición, Diego. ¿Cómo la voy a tratar así? Por eso respira y oíste, en parte. Ajá. Bueno, no sé cómo dibujar, pero supongan que esta es la cavidad olfatoria, la cavidad nasal. No, pero sí se ¿Verdad? parece al dibujo. Hay dibujos que son así. Sí, Daniel, Este, y no aquí olfatorio, no. arribita, ¿verdad? Está el epitelio olfatorio, La pituitaria la amarilla. mancha amarilla, exactamente. Ahí es donde se van a encontrar las neuronas bipolares, que son las neuronas olfatorias, ¿verdad? Entonces las voy a hacer como que así, que son bipolares. O sea, tienen para abajo, que serían las dendritas, y para arriba, que es lo que va a formar el bulbo olfatorio. Si voy a poner ejemplo bipolar, ponen Fabiola. Ajá. En las dendritas, ¿verdad? Se encuentran los odorreceptores, que son los receptores odoríferos. Voy a hacerlo así como si fueran estas bolitas chiquitas.
¿verdad? Y esos receptores odoríferos tienen que saber que todos son metaborreceptores, o sea, todos los receptores que captan olores son receptores acoplados a proteína G, ¿verdad? Eso quiere decir que para que ellos se activen, ellos lo que hacen es, perdón, para que ellos induzcan un cambio en la célula, lo que ellos hacen es que activan la la adenilatociclasa produce AMP cíclico, el AMP cíclico aumenta la entrada de calcio. A través de metaborreceptores que utilizan segundos mensajeros. Exactamente. Entonces, el olfato, el olorcito, vamos a hacer el olorcito, ¿verdad? Va a ser captado por los odoreceptores. Y las células se van a despolarizar, las células ganglionares olfatorias, y van a ir hacia el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio se van a encontrar otras células que se llaman células mitrales, células en penacho y células para preganglionares. Mitrales, en penacho y preganglionares. Esas tres células forman lo que viene siendo el glomérulo olfatorio. Ahora, esto, ¿verdad? Las células en penacho, las células mitrales, sus axones van a ir en sentido posterior, es decir, en sentido hacia atrás del cerebro, buscando algo que, no sé, lo busqué en las imágenes, pero no me salía, que se llama estría olfatoria lateral. Sí, yo me acuerdo de eso. De la estría olfatoria lateral, ¿verdad? Lo que vamos a buscar son unas células piramidales que se encuentran en la corteza olfatoria. Y la corteza olfatoria no está en ningún eso es importante, el olfato, a diferencia del resto de los sentidos, no pasa por ningún núcleo en el tálamo, sino que llega directamente a la corteza olfatoria, ¿verdad? Y vamos a tener varias partes, vamos a decir así, que se encargan de recibir los estímulos olfatorios. El primero, no lo voy a escribir porque es que escribir aquí es muy difícil. El primero es el núcleo olfatorio anterior, ¿verdad? El núcleo olfatorio anterior, junto con el tubérculo olfatorio y la corteza piriforme, se encargan de distinguir los olores, o sea, de saber a qué huele cada cosa. O sea, esto es un olor de tal, esto es olor a tal, etc. El núcleo olfatorio, ¿y qué Núcleo más? olfatorio anterior, tubérculo olfatorio y corteza piriforme. Ok. Esas tres zonas se encargan de distinguir cuál olor es de cada cosa. A otra parte a la que también llegan los estímulos olfatorios son la amígdala. Y la amígdala relaciona los olores con las emociones. Es decir, no sé si a ustedes les pasa, en esto está involucrado Ay, dos cosas. esto huele a macho. No, no Ajá, huele a macho. ¿Cómo se alborotada, Andrea? No, no. y también llega a la corteza torrinal. La corteza torrinal va a llevar esa información al hipocampo. Y el hipocampo es la parte de nuestro cerebro que se encarga de la memoria o de una parte de la memoria. Es como cuando Entonces, huele el pipí, y ya cuando esté en un lugar y huele pipí, ya sabes que huele pipí porque ajá, lo recuerdas. exactamente. ¿Qué? Relacionan los olores y los Ah, ya, guardan la memoria. ya entendí. ¿Verdad? Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que huelen un perfume por ahí y ustedes como que, hey, esto huele a tal persona. Eso a mí me pasa muchísimo. El perfume de Daniela. Sí, Sí. eso huele a tal persona. Eso es gracias a que la información olfatoria se guarda en el hipocampo. Ajá, verdad, porque es que me perdí un poquito. Ajá, está el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio y la corteza piriforme. Ajá, Y esos van a distinguir los olores. sí. O sea, van a diferenciarlos como que, ajá, obviamente, un perfume no huele igual que otro. Ujú, Y la amígdala los va a asociar con nuestras emociones. exacto. Y en la corteza torrenal va a ir hacia el hipocampo donde tenemos la memoria. Ujú.
Ok. En resumen, la vía sería células bipolares olfatorias, de las células bipolares al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio vamos a tener las células mitrales, las células en penacho y las células preganglionares, que forman el glomérulo olfatorio. Del glomérulo olfatorio la información va a ir hacia la estría olfatoria lateral, y de la estría olfatoria lateral va a ir a esas diferentes partes de la corteza, al núcleo olfatorio anterior, el núcleo, el tubérculo olfatorio y la corteza piriforme, a la amígdala y a la corteza torrinal. Ok. Viste, esta culeta es interesante. No como otro sentido. Como visión. Ay, a mí no me gustó visión nunca, ni en fisio, ni en O sea, anatomía, ni en no, ningún lado ¿sabes me qué? gusta. Lo que me gustaron fue visión y olfato. Ay, a mí no. A mí visión no me gusta. Olfato es como chévere. O sea, es como, me cae bien. Sí, es que lo tenéis que amar, Michelle, porque es olfato. A mí me gusta la lengua. ¿Te gusta la lengua? Ok. Hola, yo, Diego. Ajá, ¿cuál Y yo que sentido nervio tenemos? cuerda del tímpano, profe. Ah, Y sí, el mira, condenado, mira, yo no voy a superar eso, porque es que no es el cuerda del tímpano, es el lingual por medio del cuerda del tímpano, pero ajá. Ay, bebé. Él se la creyó. No, o sea, está bien, pero lo que me da cosa es porque yo le estaba diciendo a Rodrigo, no, Rodrigo es el lingual. Ay, porque Rodrigo habló. Sí, Rodrigo, no. Y él se cree todos los mojones. Yo le dije que entró postero medial y él cree que sí. Sí, y yo así, Y era No, postero pero lateral. es porque soy vos y porque soy bonito, ya. es verdad, porque lo deslumbra tu belleza. Sí. Le puedes decir disparates ahí y él igualito te va a sentir. Y no te va a arrugar la boca. Pero eso me pasa. Este, ajá. ¿Falta qué? Falta audición, gusto y equilibrio. Ah, sí, a Gabriel, pero Gabriel no es tan bonito como Diego. Ay, me estoy perdiendo el proyecto. No, que Danilo, ¿verdad? Dice que a Gabriel le dijo que conectara la lengua con el cerebro. Ah, Pero, verdad. pero, pero Diego es más bonito que Gabriel. Claro. Mira ahí Danilo teniendo un momento de, dígame los perfumes que huelen bien, no sé qué. Pero hay perfumes de hombre que huelen como a madera seca. Eso es Y el horrible, perfume de porque, mujer que huelen como a fruta tropical, como a torta, no sé. Que no, bueno, pero una vez fui por una perfumería de una, o sea, donde trabaja una amiga de un primo, pues. Y, ay, ¿no? Y me estaba mostrando unos perfumes ahí y eran horribles. Yo dije, Dios mío, huelen a madera así toda, pero de una casa en demolición. Ay, a mí también eso. Ay, ¿qué hice? Son como muy fuertes, a mí no me gustan. A mí también me estresan esos olores, la verdad. ay, yo no sé, me he hecho uno de $1 y no joda. No, hay otros Pero que eso no me gusta tampoco, si supiera. hay otros de mujer que huelen a desinfectante. A Fabián le Ajá. compraron una vez